Hemos visto a lo largo de esta carta, estos 25 versículos, lo que Judas tenía en su corazón en el primer siglo. Hemos visto cómo Judas, inspirado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, escribe acerca de los falsos maestros y de los falsos creyentes. Y nos da las diferentes características a lo largo de esta carta que hemos visto. Por un lado, los falsos maestros, como hemos visto, lo que los distinguía, lo que Judas nos explicó y nos enseñó es que lo que distingue a un falso maestro es su falsa doctrina, su rebeldía y que llevaban vidas de pecado. Y Judas escribe a la iglesia recordándoles que estos hombres iban a recibir juicio e ira en el día del Señor. Pero también entretejido en este mensaje, en esta carta de Judas, Judas también nos advierte y amonesta a la iglesia en contra de lo que es la apostasía. Muchos creyentes estaban siendo seducidos por estos falsos maestros al escuchar sus enseñanzas y estaban siendo seducidos a regresar a su vida de pecado y a convertir en libertinaje la gracia de Dios, de los cuales también Judas nos recuerda que el juicio y la ira y las tinieblas les esperaban a estos dos grupos de personas, tanto los falsos maestros como los apóstatas. Judas los definió con una palabra muy particular a lo largo de esta carta y los definió como hombres impíos, hombres que no tenían temor de Dios. Y escuchen, aunque ellos podían tener una profesión de fe, aunque ellos podían conocer a Dios, por su vida y sus hechos, lo negaban. Ellos eran hombres que no tenían temor de Dios. Y en aplicación, tú y yo podemos pensar y creer que por solo una profesión somos cristianos. Pero la realidad es que si nuestra vida no refleja una verdad interior, que somos cristianos, entonces somos hombres impíos. Estos hombres eran impíos, vivían sus vidas según sus deseos pecaminosos, no tenían al Espíritu, aunque de nuevo ellos profesasen ser cristianos. Y es en este contexto, y esta es la razón por la cual Judas escribe a la iglesia, y le escribe a la iglesia que contienda por la fe ardientemente, como vimos. Y vimos en el sermón pasado que a lo que Judas se refería, que era contender por la fe, es que somos llamados a ser edificados en nuestra fe, a orar, a perseverar en la fe. Y esto es contender por la fe, es decir, llevar una vida como cristianos que va creciendo en la fe, que se mantiene orando en el Espíritu y que persevera, viendo el día de Cristo, persevera y persevera. Incluso en los versículos anteriores de nuestro texto, vimos cómo incluso Judas nos llamó a la iglesia a salvar a algunos. Que con misericordia y gracia convenzamos a los que estaban dudando, pero aún con temor, aborreciendo sus ropas contaminadas por el pecado. Y este es el llamado, hermanos, para la iglesia el día de hoy. El contexto en el cual Judas escribe no es un contexto muy diferente al nuestro. De hecho, no es diferente a la historia de la iglesia y al llamado de la iglesia que ha tenido la iglesia por estos 2000 años. En la iglesia siempre han entrado falsos maestros y continuarán entrando falsos maestros y hombres perversos entrarán encubiertamente a la iglesia.
Y el llamado para ti, para mí, para esta iglesia local, a la iglesia por su gracia, a la iglesia sola gracia, el llamado es a contender ardientemente por la fe. Y la pureza, como vimos en el sermón pasado, la pureza del evangelio depende de esto. La pureza de la iglesia depende de cuánto tú, amado hermano, estás activamente contendiendo por la fe. Es decir, la iglesia es algo vivo. La iglesia no es nada más venir y sentarnos y escuchar un mensaje los domingos y los jueves, sino que estamos llamados a hacer algo. Y esto es a contender por la fe. La fe que se nos ha sido dada. Por esta fe hemos de contender. Y escucha esta advertencia, hermano, que hemos visto a lo largo de esta carta. Es que si tú no estás contendiendo por la fe, si tú no estás creciendo en la fe, si tú no estás orando en el Espíritu, si tú no estás perseverando, esperando el día de Cristo, y te conformas con solo venir y sentarte los domingos, como dije, escucha, eres presa fácil, escucha, para los engaños del pecado y los engaños del mundo y de los engaños de hombres malvados. De nuevo, si no estás creciendo en tu fe, si tú no estás perseverando en la fe, no existe un cristiano de término medio, tú estás retrocediendo y de nuevo la advertencia es que tu alma peligra. Ahora, el día de hoy, en nuestro texto, a simple vista puede parecer un tanto fuera de lugar. Uno esperaría que Judas terminara su carta tal vez exhortando a los hermanos, animándolos a continuar, una vez más recordándoles a contender por la fe. Tal vez él les escribiría a Judas, les diría, anhelo ir a verlos pronto, como Pablo lo habría hecho en alguna otra carta. Sin embargo, en nuestro texto el día de hoy, Judas concluye su carta, una carta dura, pero la termina con una doxología. Si tienen sus Biblias ahí, muchos si tienen títulos van a ver doxología. Y tú te preguntarás, ¿qué es una doxología? Bueno, la palabra doxología viene del griego doxo, que significa gloria, grandeza, esplendor. Y la palabra logos, que significa palabra. En un término simple, es una doxología, es una palabra de gloria que se expresa. Y en nuestro caso es una palabra de gloria que se ascribe a Dios. Es una expresión de adoración a Dios. Y escuche, una doxología, amados hermanos, está fundamentada en el carácter y los hechos de Dios. Es decir, solo una doxología puede fluir de un conocimiento de quién es Dios y de lo que Él ha hecho y de lo que Él hará. Como dijo el predicador Steve Lawson, un alto conocimiento de Dios producirá en tu vida una alta adoración a Dios. Una alta teología producirá en ti una alta doxología en tu vida. Una doxología es la respuesta que un creyente expresa al conocer quién es su Dios. Y de nuevo, escuchen, Judas, después de escribir severamente en contra de los hombres impíos, de los apóstatas, después de exhortar a la iglesia a contender por la fe, en otras palabras, después de que Judas escribe acerca de la responsabilidad del hombre a arrepentirse de su pecado, del juicio que se aviene,
y la responsabilidad del creyente a perseverar y luchar, Judas concluye su carta con una doxología, escucha, glorificando a Dios por su poder para preservar a su pueblo hasta el fin. Y es que estas dos realidades, amados hermanos, tu responsabilidad por tu pecado y también tu responsabilidad como creyente a perseverar y luchar y contender, va juntamente con la mano, de la mano, con la soberanía de Dios y su poder para preservar a su pueblo hasta el fin. El título de este mensaje es Doxología. No, vean conmigo el versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Judas de nuevo termina su carta y llama y transiciona a esta doxología, a esta gloria a Dios por su poder para preservar a su pueblo. Y enfatizando más este punto, uno podría pensar, Judas, ¿cómo es que viendo esta apostasía, esta impiedad dentro de la iglesia, este peligro dentro de la iglesia, cómo es que te puedes detener ahora a glorificar a Dios por su poder para preservar a su pueblo? ¿Qué no te das cuenta, Judas, que muchos están dejando el camino? Muchos están regresando a Egipto. ¿No te das cuenta que muchos están pereciendo? ¿Que no sería mejor dejar las doxologías para el cielo? Pero escucha, mi hermano, tú y yo podemos muchas veces tener esta misma pensar. Pero por eso debemos estar fundamentados en quién es Dios y conocer y confiar en su poder y su soberanía. Recuerda lo que dijimos, un conocimiento de Dios te llevará a una correcta doxología. Y Judas conocía quién era su Dios, a pesar de la impiedad y aparentemente que muchos cristianos estaban apostatando, apartándose de la fe. Judas conocía que Dios es poderoso para preservar a sus hijos, a sus verdaderos hijos. Noten el versículo 24, el comienzo dice, y a aquel que es poderoso. Judas sabía que Dios es poderoso, que Dios es omnipotente, que Él es todopoderoso y que Él es capaz de preservar a su pueblo. Y escuche, toda la escritura nos recuerda que a pesar del pecado del hombre, Dios es poderoso para cumplir su voluntad aquí en la tierra. La Biblia es la historia de Dios. La Biblia de Génesis, Apocalipsis, es la historia del poder de Dios para cumplir su voluntad y sus promesas. No es la historia del hombre, es la historia de Dios, de su poder, obrando en medio del pecado del hombre. Dios es poderoso. Dios es poderoso y Él es poderoso para cumplir su voluntad en tu vida, en mi vida, en esta iglesia, en esta ciudad, en esta nación. Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso. Y escuchen cómo nuestro texto nos especifica dónde este poder es notorio, dónde se glorifica a Dios por su poder.
Noten la doxología y dice, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Lo que Judas quiere decir y por lo que glorifica a Dios, recuerden, Judas está glorificando a Dios. Y es que Dios es poderoso, Él es capaz para protegernos, para guardarnos a los creyentes, a sus elegidos. Él es poderoso para guardarlos. Escuchen, dice el texto, sin caída. Y esto es que nos protege y nos guarda de caer totalmente en el pecado para perdición. Este guardar viene de una idea militar, es decir, que Dios está activamente protegiendo a su pueblo, guardándolo. Su mano poderosa está activamente guardando a sus hijos. Escuchen de nuevo, de caer totalmente en el pecado para perdición. Es decir, el verdadero creyente, un escogido, puede caer en pecado. Ciertamente pecamos aún, mas no caerá definitivamente para perdición. ¿Por qué? ¿Porque el hombre es muy bueno y se puede levantar a sí mismo? No. Porque Dios quien lo ha llamado, porque Dios quien lo ha redimido, Dios es poderoso para guardarlo hasta el fin de la historia. Ciertamente un creyente peca, pero la gracia de Dios que obra en el creyente lo lleva al arrepentimiento, lo lleva a confesar su pecado, lo lleva a ver a la cruz de Cristo. Y esto es Dios obrando y guardándolo sin caída hasta el día de Cristo. Y por esto Judas glorifica a Dios. A pesar de la impiedad y apostasía de muchos que abandonaban la fe, Judas está seguro que Dios es poderoso para guardar a sus hijos de caer totalmente. Judas conocía lo que su Señor dijo en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna, escuchen, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Cristo le da vida a sus ovejas. Y Él dice, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de su mano, ni de la mano del Padre. Judas conocía que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, como dice Romanos. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Escucha, amado hermano, si Dios es el que nos justificó, si Dios es el que nos redimió por la sangre de Cristo, Él es el quien nos guarda por su gracia. Amado, tú y yo no merecíamos ser salvos para comenzar. Pero Dios nos salvó por su gracia. Y de igual forma no merecemos ser guardados porque aún pecamos como creyentes. Pero Dios en su gracia y en su poder nos guarda hasta el final. Esta es la doctrina de la preservación de los santos. Escuchen cómo lo define los cánones de Dort. En el punto 5, artículo 8, dice, y describe esta preservación de esta forma.
Y cito, no es por nuestros propios méritos o fuerzas que perseveramos, sino por la inmerecida misericordia de Dios que los creyentes no pierden la fe ni la gracia, ni se quedan caídos hasta el fin y se pierden. Escuchen, en cuanto a ellos mismos, es decir, los creyentes, esto no solo podría ocurrir fácilmente, sino que sin duda ocurriría. Cierro la cita. Lo que está diciendo los cánones es que nosotros somos tan débiles y tan pecadores que si se nos dejara a nuestro propio poder perseverar, no solamente seríamos fáciles para abandonar la fe, sino que de una forma cierta y sin duda tú y yo perderíamos y caeríamos de la gracia. Me pongo a pensar y me recuerda qué tan débil soy y qué tan débiles somos como creyentes. ¿Te has puesto a pensar eso, amado hermano? Que si Dios te dejara a ti a perseverar en tu fe, no duraríamos ni 5 minutos cuando ya estuviésemos regresando al mundo. Continúa la cita, escuchen, dice, pero en cuanto a Dios no puede ocurrir. Escuchen, el plan de Dios no puede cambiar, la promesa de Dios no falla, el llamamiento según el propósito de Dios no puede ser abolido, el mérito de Cristo, así como su intercesión y preservación, no pueden ser anulados. Y el sello del Espíritu Santo no puede ser invalidado o borrado. Fin de la cita. Dirían, pero Dios, el hombre es pecador y es débil, pero Dios es poderoso para guardaros sin caída. Y un ejemplo claro de esto, de un creyente como tú y como yo, un hombre de carne y hueso, aquel que cometió el grave pecado de negar a su Señor, Pedro. Escuchen, ni su propio pecado pudo arrebatarlo de la mano del buen pastor. Dios lo preservó a Pedro, no porque Pedro fuera bueno, ni mejor que nadie, sino que lo preservó por gracia y misericordia. Dios se glorifica en salvar y guardar a sus hijos. Y en aplicación, amado, cuando tú peques y te des cuenta que has pecado, arrepiéntete y confiesa tu pecado, confiesa tu debilidad, mira a la cruz de Cristo, donde todos tus pecados ya fueron pagados, y escucha y glorifica a aquel que es poderoso para guardarte sin caída. Esto debe producir en nosotros una alabanza, una doxología, una adoración a Dios profunda por tal gran poder y tan grande gracia que se nos ha dado. No solamente en la gracia que se nos dio para salvación, sino en la gracia que nos preserva hasta el fin. Ahora, es importante aclarar brevemente que esta doctrina de la preservación de los santos no es una licencia para pecar. Tampoco estoy diciendo, y esta doctrina tampoco enseña que el pecado en la vida del creyente no tenga consecuencias. De hecho, muchas veces nuestro pecado va a tener consecuencias.
Pero aún así, lo que estamos viendo en esta doctrina es que Dios, a pesar de nuestro pecado, nos preserva. Y de nuevo, si tú tomas esta doctrina de una forma para dar paso al pecado y tú concluyes erróneamente en tu mente, bueno, salvo, siempre salvo, arrepiéntete. De hecho, es lo que los hombres impíos, de los cuales Judas se refiere. De estos hombres son los que Judas se refiere, de aquellos, ¿recuerdan? Que convertían la gracia de Dios ¿en qué? En libertinaje. Convertían la gracia de Dios en libertinaje. Y recuerda, el fuego, la ira, estaba reservado para aquellos que convertían esta gracia en libertinaje. Y amado, esto es lo que nos debe, por lo contrario a nosotros como creyentes, impulsar a vivir vidas en santidad, en obediencia a Dios, porque Él nos preserva y Él nos está guardando. Esto nos debe motivar, esta adoración a Dios, porque de nuevo, aún a pesar de nuestros pecados, Él nos guarda. Debemos glorificar a Dios. Versículo 24. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Noten la siguiente parte. Y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Él es poderoso para que en el día de su venida, el día cuando Él aparezca en su gloria con sus santos ángeles, los creyentes estén presentes delante de Él. Escuchen como dice el texto, la siguiente parte, sin mancha y con gran alegría. Y este es el siguiente aspecto donde Dios se manifiesta y el poder de Dios se manifiesta. A diferencia de los falsos creyentes, escuchen que iban en pecado y más pecado, contaminándose más y más. Y lo que les esperaba a estos impíos era la eternidad en corrupción, separados de Dios. Pero escuchen, Dios es poderoso para presentar a sus hijos sin mancha delante de su gloria. Él los preserva en la historia para que en aquel día estén delante de su Hijo sin mancha. Ahora, ¿cómo es esto posible? Si recordamos algunos textos, la Biblia nos enseña que sin santidad nadie verá a Dios. Y que solo los puros de corazón verán a Dios, a aquellos que son sin mancha. Ahora, esto podría ser algo contradictorio en nuestra mente. Podríamos pensar cómo es esto posible, cómo es que Dios nos puede presentar. Incluso Pablo decía, en mí habita el pecado. Lo que quiero hacer bien no lo puedo hacer, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cómo es que en aquel día voy a ser presentado sin mancha delante de su gloria? ¿Cómo es que Dios puede presentarnos sin mancha delante de Él? Recuerden, amados hermanos, en la conversión, cuando somos regenerados, Dios empieza una obra de santificación. Pablo en Filipenses dice que Dios comienza una obra en el creyente y Pablo estaba seguro que Dios perfeccionaría esa obra hasta el día de Jesucristo. Y en nuestra responsabilidad, Pablo dice que nosotros deberíamos
obrar, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor? Pues Dios es el que produce así el querer como el hacer. El creyente ahora que ha nacido de nuevo, ahora lucha en contra del pecado, busca glorificar a Dios, busca purificarse, como dice Primera de Juan, se purifica a sí mismo, se abstiene, evita el pecado. Como dice Pablo, Dios mismo por su Espíritu lo impulsa a santificarse más. Pero aún así queda la pregunta, ¿aún seguimos pecando? Y lo que Judas se refiere en este texto, amados hermanos, si notamos lo que Judas específicamente está hablando, no es de la obra de santificación progresiva en esta vida, porque de nuevo aún en este cuerpo frenamos esa obra por nuestros pecados. Pero lo que sí vemos y a lo que Judas se refiere, escucha, porque Dios es poderoso para guardarnos de caer totalmente de la fe, para que en aquel día, cuando estemos delante de su gloria, nos presentemos sin mancha. ¿Cómo? Escucha, no vestidos de nuestras justicias, sino vestidos del hermoso y puro atuendo de la justicia perfecta de Cristo. Así es como vamos a ser sin mancha delante de su gloria. Por eso fue a la cruz Cristo y pagó por nuestros pecados en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Dice Colosenses, nos presentó murió para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Por qué? ¿Por nuestro esfuerzo, por nuestro mérito? No, sino por el mérito de Cristo. Verdaderamente toda la obra de redención es del Señor. Él es quien es poderoso para guardarnos sin caída. Él es poderoso para presentarnos sin mancha delante de su gloria. Porque aún nuestras mejores justicias son como trapos de inmundicia. Pero en aquel día vamos a ser sin mancha, vestidos de la gloria y la justicia de Cristo. Ahora, a luz de esta gran verdad, tú y yo entonces nos esforzamos a vivir en santidad y buscamos purificarnos sabiendo lo que nos espera, sabiendo la justicia que se nos va a dar en aquel día. Anhelamos el día cuando la obra del Señor sea completa en nuestras vidas y seamos vestidos de su justicia. Y escuchen cómo dice nuestro texto, dice, Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y esto realmente no toma mucho para pensar. Aquel día será un día de gran alegría, donde todos los santos se regocijarán, no porque por nuestras fuerzas llegamos al cielo, no porque fuimos el mejor cristiano, porque no lo fuimos, no porque cumplimos y tenemos un currículum que presentarle al Señor, sino que será un día de gran alegría porque a pesar de todas nuestras fallas y pecados, ya como creyentes,
Él nos amó y nos salvó y nos guardó y nos presentó delante de Él, de su gloria, vestidos de la justicia de su Hijo. Por eso será un día de gran alegría. Por eso yo me puedo gloriar en Cristo. Y por eso tú, amado hermano, te puedes gloriar en Cristo, porque toda la obra y toda la salvación es de Dios. Qué gran alegría ser vestidos de la justicia perfecta de Cristo, sin mancha delante de su gloria. Eso nos debe de llenar de una alegría, una adoración profunda, que de nuevo, a pesar de nuestros pecados, seremos sin mancha delante de Él. Qué gran alegría. Matthew Henry comenta lo siguiente: todos los creyentes sinceros le fueron dados por el Padre a Cristo, y de todos los así dados, Él no perdió a ninguno, ni perderá a ninguno. Ahora, escucha, dice, nuestras faltas nos llenan de temores, nuestras faltas nos llenan de dudas y tristeza, pero el Redentor se ha propuesto que su pueblo sea presentado sin defecto. Escuchen, amados, donde no hay pecado, dice Matthew Henry, no habrá pena. Donde hay perfección de santidad, habrá perfección de gozo. Miremos con más frecuencia a aquel que es capaz de impedir que caigamos. Y que así, dice, de mejorar y mantener la obra que ha empezado en nosotros, hasta que seamos presentados sin culpa delante de la presencia de su gloria. Entonces nuestros corazones conocerán un gozo más allá del que puede permitir la tierra. Entonces Dios también se regocijará y se completará el gozo de nuestro compasivo Salvador. Ese día va a ser un día donde todos los santos sean llenos de alegría. Amados, unámonos a Judas y glorifiquemos a Dios. Y que los santos de Jehová se alegren, como mandan los salmos. Que todos los santos canten a Dios. Pues la salvación es del Señor. Versículo 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Como toda doxología bíblica, Judas termina dando gloria a Dios. Judas no solamente nos dice a Dios qué va a hacer en esta doxología, no solamente le atribuye el poder, sino que concluye diciéndonos a nosotros por medio de esta doxología quién es nuestro Dios. Noten brevemente los atributos de Dios. Versículo 25 dice, Él es el único Dios, no hay otro Dios. Él es el Dios verdadero y ese es tu Dios y ese es mi Dios. Ese es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Deuteronomio dice, oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ese es nuestro Dios, el único Dios. No hay otro Dios fuera de Él. Él es el único sabio Dios. Él es quien en su eterno consejo y su sabiduría planeó esta gran redención en Cristo,
la forma, el tiempo, el momento. Una sabiduría que ni aun los ángeles, que aun los ángeles y toda la creación se maravilla por tal sabiduría y tal plan de salvación y redención para los santos. Pablo dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Él es el sabio Dios. Y solo a él se le pudo haber ocurrido esta redención tan grande. Y escuchen cómo dice Judas, el único y sabio Dios, nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador. La salvación es del Señor. Y algunas traducciones agregan que Dios es nuestro Salvador por medio de Jesucristo, nuestro Señor. La salvación no le pertenece al hombre, no es 50% hombre y 50% Dios, ni incluso 99% Dios y el 1% al hombre, sino que la salvación es del Señor. Y escuchen, no nada más la redención, sino que la preservación es del Señor. Todo es de Él. Él es nuestro Salvador. Si alguna vez se encuentran con algún hermano que no crea esta doctrina, que la salvación es del Señor, apúntenlos a estas doxologías, donde claramente se nos muestra que Dios es nuestro Salvador, que Él es el poderoso, Él es nuestro Salvador. Y por eso podemos estar confiados en Él. Si dependiera 1% de ti, estaríamos perdidos. No habría esperanza. El Señor es nuestro Salvador y dice a este único y sabio Dios, nuestro Salvador, dice, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. A Él sea la gloria. ¿Por qué? Porque de Él y para Él y por Él son todas las cosas. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Todas las cosas, incluyendo tu vida, tu salvación, le pertenecen a Él. Porque de Él son todas las cosas. Tú vives y te mueves y respiras y tienes provisión el día de hoy. Y hoy tienes salvación porque por Él son todas las cosas. Y tú puedes estar seguro que llegarás hasta el fin. Y todas las cosas creadas, todas apuntan a Él. Y nos muestran su gloria porque para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Noten las siguientes. A Él sea majestad, imperio y potencia. Él es el único Rey y Él es el único soberano. Él es quien gobierna todos los asuntos de su creación. Y Él es el único soberano sobre la salvación
de los hombres, en la elección de los hombres, en el llamado de los hombres, en la preservación de los hombres y en la glorificación de los hombres, de sus hijos. Él es soberano, de Él es la majestad, Él es el Rey, autoridad y poder. Escucha, dice ahora y por todos los siglos. En otras versiones agregan o amplifican y dice antes de todo tiempo. A Él es la majestad, imperio y potencia antes de todo tiempo, ahora y por todos los siglos. Escucha, amado hermano, no ha habido ningún momento en el cual nuestro Dios no sea soberano y digno de toda adoración. Antes de todo tiempo, ahora y por todos los siglos, Él es soberano y a Él es la gloria. Y escucha, por toda la eternidad y con gran alegría, sin mancha, delante de su gloria, estaremos glorificando su nombre. Estaremos glorificando y contemplando a Cristo, la sabiduría que Él ha demostrado en esta salvación. Versículo 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Judas, en medio de esta impiedad y apostasía, da toda la gloria a Dios por su poder en la salvación de los creyentes. Amén. Así sea. Y termino con esto. Mientras terminamos esta carta y hemos concluido esta carta, te llamo a que examines tu vida. Te llamo a que consideres si estás viviendo para Cristo y si estás viviendo para darle la gloria a Dios. Te animo a que consideres que si tu vida es una doxología a tu Creador y a Cristo. Y esto no nada más es venir a la iglesia. Esto no nada más es ir a los estudios bíblicos. Verdaderamente tu vida, el día a día, es una doxología a Dios, a Cristo. Joven, niño, adulto, si tú estás viviendo para este mundo, si tú estás enfocado en este mundo, déjame decirte que en tu vida no es una doxología a Dios y a tu Creador. Si tú te estás viviendo en el pecado y te estás contaminando y corrompiendo en el pecado, tu vida no es una doxología, no trae gloria a Dios. Escucha, aunque puedas aparentar cierta piedad y puedas estar incluso sentado aquí, aunque te puedas encubrir entre los santos, tu vida no es una doxología, no trae gloria a Dios. Por todo lo contrario, blasfema el nombre de Cristo, el nombre de Dios. Escucha, Él ve todo y toda tu vida. Él conoce todas las cosas de ti. Él conoce tus pensamientos, todas las intenciones de tu corazón, todas Él las ve. Él es Dios
¿Y qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú si te das cuenta que tu vida no es una doxología, que tu vida no trae gloria a Dios? Y de nuevo trae blasfemia y deshonra a Dios. ¿Qué vas a hacer tú si mueres y el Señor te llama a su presencia y todos tus pecados y todos tus pensamientos y toda tu vida blasfema está delante de Dios? Y todo por vivir por placeres de este mundo, por querer complacer a tus amistades, por querer complacer a tus deseos pecaminosos. ¿Qué vas a hacer delante de la gloria de Dios? Vestido de trapos de inmundicia, vestido de pecado y de manchas por tu pecado. ¿Qué vas a hacer cuando seas expuesto a la luz de Dios? Todo por vivir para este mundo. Se te condenará, según las Escrituras, a la corrupción y a las tinieblas que está reservada para los demonios. ¿Qué vas a hacer? Aquel día no será un día de alegría para ti. Será un día de terrible vergüenza y tristeza cuando estés delante del Creador. Escucha, pedirás tú mismo delante de la santidad de Dios, de la gloria de Dios, tú mismo pedirás ser arrojado a la oscuridad de las tinieblas. Y escucha, todo por no escuchar y atender la voz de Dios por su palabra en Cristo. Todo por no escuchar a los mensajeros que Dios te ha enviado. De nuevo, todo por querer vivir para este mundo, complaciendo los pecados, incluso ajenos. Pero escucha, si tú te arrepientes el día de hoy y volteas y ves a Cristo y escuchas la voz de Dios decir en este día, la voz de Jehová decir, vuélvete a mí, y vieras a Cristo en aquella cruz donde Él pagó todos los pecados de su pueblo, de todos aquellos que se arrepienten y creen, entonces Jehová te limpiará de toda tu inmundicia, de todos tus pecados, de todas tus fallas. Él te limpiará todo y te hará nueva criatura en Cristo. Y aquel día de tu muerte, cuando estés en tu muerte delante de Él, estarás vestido de su justicia, sin mancha. Y escucha, con gran alegría delante del Creador. Arrepiéntete de sus pecados, arrepiéntete de querer complacer al mundo y cree en Cristo y serás una nueva criatura en Él. Y el gozo del Señor, el gozo que sobrepasa todo entendimiento, el gozo y la paz que solo Cristo puede dar, vendrán a ser tuyas. Oremos. Señor, te damos honra y gloria, Señor, por tu salvación. Porque tú eres el único soberano, Señor, y el único, Señor, a quien le pertenece la gloria, la honra, la majestad. Tú eres el único, Señor, quien puede salvar al hombre y preservarlo hasta el fin. En tu amor, Señor, nos has guardado. Señor, en tu amor nos has preservado, Señor, de caer.
Y este amor, Señor, y esta gracia nos motiva, Señor, a vivir para ti. Permítenos, Señor, vivir con nuestros ojos puestos en Cristo, puestos en la eternidad, Señor. Y obra en los corazones de los perdidos, Señor. No importa, Señor, que hayamos o hayan vivido toda una vida, Señor, engañados. Tú eres poderoso, Señor, y en ti confiamos. Te damos honra y gloria, Padre, en el nombre de Cristo, tu Hijo. Amén.